nuevos riesgos y reduzcan la exposición a amenazas y pues ayuden a reforzar la resiliencia. El resultado esperado entonces es que haya una reducción sustancial del riesgo de desastres y de pérdidas ocasionadas por desastres, tanto en vidas, en pérdidas económicas, en daños ambientales. Las prioridades de acción son 4. Primero, comprender el riesgo de desastres. Como lo veíamos en el análisis del marco de acción de Hyogo, este era un tema que debía ser reforzado y precisamente entonces esa es una de las prioridades de este nuevo marco de acción, comprender muy bien el riesgo de desastres. Segundo, fortalecer aún más la gobernanza del riesgo de desastres. Se parte del hecho de que se haya mejorado la gobernanza, pero todavía falta fortalecerlo más. Invertir en la reducción del riesgo de desastres y aumentar la preparación ante desastres para que la respuesta sea eficaz, efectiva, pero además se reconstruya mejor. Entonces vamos a ver cada una que involucra. Comprender el riesgo de desastres incluye entonces comprender muy bien a qué es uno vulnerable, qué capacidad se tiene, cuál es la exposición de personas y bienes y las características de amenazas y de su entorno. Tenemos que entender muy bien cuáles son esos riesgos. Y con base en estos conocimientos, entonces sí hacer la evaluación de riesgos previo al desastre para prevenir y mitigar y aplicar medidas para la preparación y una respuesta eficaz. Y, esa es la prioridad 1. La prioridad 2, fortalecer la gobernanza de la reducción de desastres para gestionarlo. Entonces, es necesario tener muy claro los objetivos, los planes, las directrices y la coordinación interinstitucional, incluyendo participación de actores pertinentes. Ya teniendo esa información y ese conocimiento, entonces se va a la fase de fortalecimiento de esa gobernanza. Y el fortalecimiento de esa gobernanza es necesaria porque además fomenta la colaboración. Y si hay espacios de trabajo conjunto, con seguridad se van a conseguir mejores resultados, como decía ahora Javier. La prioridad 3 es invertir en la reducción de riesgos de desastres para la resiliencia. Y esta es la invitación especial dirigida al sector privado. Pues es de todos, repito, es una acción de todos, pero aquí juega un papel importante el sector privado. Y es, hagamos inversiones, las inversiones que tendremos que hacer en el futuro, hagámoslas, pero teniendo en cuenta la gestión de riesgo, teniendo en cuenta ese componente para incluirlo dentro de esa gestión corporativa que tienen las empresas, pero igual al sector público, grandes proyectos de infraestructura, proyectos sanitarios, incluyan el componente de gestión del riesgo. Como decía Roy, pues nada sacamos con que se invierta y que la banca preste dinero a grandes proyectos si no se tiene en cuenta la gestión del riesgo. Después, ¿quién pierdo? Como decimos en Colombia. Entonces, inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del riesgo son esenciales para aumentar esa resiliencia económica, social, sanitaria y ambiental. Y a su vez impulsan la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. No solamente es actuar, sino es tratar de conseguir oportunidades para esto, para generar empleo. Y son fundamentales para salvar vidas, prevenir, reducir pérdidas y asegurar recuperación efectiva. La prioridad 4 es aumentar la preparación de respuesta para que sea eficaz y para que haya una reconstrucción mejor, no que después de un evento, un desastre, se haga una reconstrucción y quedemos peor de vulnerables. No, al contrario, hay que generar mayor resiliencia. Hay 7 metas globales, entonces como les decía, este marco de acción de Sendai ya se vuelve mucho más concreto y establece 7 metas globales, unas dirigidas a reducir y otras dirigidas a aumentar. Y trata pues de poner metas cuantificables para que sean medibles después. Entonces, en cuanto a mortalidad global, se pretende que el promedio
de la mortalidad de 2020 a 2030 sea menor al promedio que hubo en el 2005-2015. Se propone entonces reducir las personas afectadas a nivel global, que el promedio de 2020-2030 sea menor que el promedio de 2005-2015. Se propone reducir las pérdidas económicas y se propone que el PIB global de 2030 sea menor que el del 2015, relacionado con pérdidas económicas. Y con relación a los daños de infraestructura crítica, establece una meta de que los daños del 2030 sean menores a los daños ocurridos en el 2015. Y ahora, con relación al aumento, se espera entonces que los países tengan sus estrategias nacionales, que el número de países del 2020 sea, por supuesto, mayor del que hay en 2015. Que la cooperación internacional a países en desarrollo, el valor sea mayor el del 2030 con relación al 2015, y que la disponibilidad y acceso a información y a sistemas de alertas tempranas pues sea mayor, que se activen más. Función de actores pertinentes, y ya casi te voy a acabar. El marco de acción de Sendai establece que la responsabilidad primordial de la gestión de riesgos es de los estados, pero establece también que esa responsabilidad es compartida entre las autoridades centrales, entre las autoridades locales y entre los distintos actores pertinentes, entre los cuales está la sociedad civil, el sector académico, el sector privado y los medios de comunicación, y para cada uno de ellos establece cuál es el rol que debería tener. Y aquí traigo entonces el rol que consigna para los actores pertinentes, que son empresas, sector privado en general. Entonces dice, integren la gestión de riesgo incluyendo la continuidad de operaciones a los modelos y prácticas de negocios mediante inversiones resilientes. ¿Sí? Entonces, incluir no solamente como algo, un componente adicional, sino incluirlo dentro de la misma gestión económica de la empresa. Sensibilizar y capacitar a sus empleados y clientes, involucrarse y apoyar la investigación e innovación y desarrollo tecnológico para la gestión de riesgo de desastres, compartir y difundir conocimientos, prácticas e información, participar activamente como corresponda en la elaboración de marcos de política, programas y normas sobre gestión de riesgo de desastres. Este creo que ya es el último y he tomado esta diapositiva de Naciones Unidas, me la robé. Y lo que muestra es que estas acciones que están planteando en el marco de acción de Sendai van a tener un monitoreo. Van a tener un monitoreo a nivel regional, y global, a nivel nacional, y que además va a revisar los compromisos voluntarios. Quiero decirles también que el sector privado presentó un compromiso voluntario en el marco de acción en la tercera conferencia en Sendai, que quedó incluido entonces como un anexo a este marco de acción de Sendai. Y esos compromisos van a ser monitoreados y vamos a tener información y retroalimentación para poder tomar acciones y seguir mejorando esa gestión. Y ya, eso era todo. Entonces, de nuevo la invitación a todos y especialmente al sector privado de que con base en este documento del marco de acción de Sendai, que como ustedes ven ya está accesible en todos los idiomas y en español, pues tomemos esos lineamientos de acción, esas metas que se van estableciendo y revisémoslo a la luz de la gestión corporativa de las empresas y miremos qué de eso podemos ir incorporando y qué metas podemos ir estableciendo y qué recursos se necesitarían para poder implementar esas acciones y contribuir así a generar resiliencia desde nuestros lugares y trabajo conjunto con otras entidades también del sector privado, o entidades públicas, entidades académicas, para generar esa resiliencia de país. Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, Ángela, por esa excelente presentación que resume el marco de Sendai. Bueno, tenemos que tomar ya, digamos, tomamos una decisión para poder compensar un poco el tiempo que consumió el receso y la foto grupal, de manera que vamos a constituir la sesión 1 para iniciar con las presentaciones que estaban contempladas en esa sesión de trabajo, y posteriormente vamos a tener posibilidad de cualquier pregunta que seguramente ustedes quedaron, digamos, con algunas preguntas que hacerle a nuestras dos panelistas. Podemos hacerlo al final de esta sesión 1 en la parte de debates, o si no, en la tarde también tenemos otra sesión de debate donde podemos compensar y hacer las preguntas tanto a Erika como a Ángela. De manera que entonces llamaría a Roy Barbosa, el secretario ejecutivo de CEPREDENAT, a quien le correspondería moderar la sesión número 1 relativa a organismos regionales e instituciones académicas relacionadas a la reducción de riesgo de desastres y a la responsabilidad social empresarial de cara al nuevo escenario planteado por el marco de Sendai. Bueno, muchísimas gracias, y en aras de avanzar un poco con el tiempo, llamo a la mesa a don Ricardo Mena. A Wendy Q. A Juan Pablo Sarmiento. A Juan Carlos Sánchez y a Luis Carlos Martínez Medina. Hola. Roy. Doña Wendy, ¿quién está? Don Juan Pablo. Gracias. Sí, Wendy Q subo, pero ya no está. Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa que se trata sobre los organismos regionales e instituciones académicas relacionadas a la reducción del riesgo de desastres y a la responsabilidad social empresarial de cara al nuevo escenario planteado por el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. La palabra la tiene don Ricardo Mena como jefe de la Oficina Regional de las Américas, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, con sede aquí en Panamá. Don Ricardo Mena es amplio conocedor del tema, más bien nos puede dar cátedra, y si lo dejamos hablar mucho va a durar como unas 24 horas hablando seguido. Pero lamentablemente tengo que indicarle que tiene 10 minutos. Así que, don Ricardo, el micrófono es suyo. Aló. Muchas gracias, Roy. Y bueno, yo les prometo ser muy breve y no tomar más de 10 minutos. Tengo acá una presentación que habíamos preparado para el efecto. Y de lo que yo voy a hablar ahora es un poco más en detalle de lo que se había mencionado ya un poco en las palabras de apertura, de lo que es esta iniciativa ARISE, que es una alianza de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres y el sector privado para inversiones sensibles al riesgo. El ARISE es el acronimio de esta alianza en idioma inglés. Y voy a ahorrarme de tener que repetir un poco temas que ya han sido mencionados previamente en las muy buenas exposiciones. Sobre el incremento en pérdidas a causa de desastres y las tendencias que hemos visto históricamente que demuestran claramente que pues las pérdidas están creciendo y que sobre todo están creciendo pérdidas relacionadas con fenómenos
hidrometeorológicos y de tipo climático. Eso es lo que sucede como tendencia. Y por otra parte, mencionar que las tendencias en términos de pérdidas de vidas humanas y en términos de personas afectadas y de personas fallecidas tienen diferentes comportamientos en las diferentes subregiones e inclusive a nivel de cada uno de los países, pero al menos a nivel global se puede ver ahí en esta gráfica que las pérdidas y daños están creciendo significativamente. Ya Ángela nos había dado algunas de las cifras a nivel global que son alarmantes. Por otro lado, el número de personas afectadas también tiene una curva ascendente, en tanto que el número de personas que han fallecido a causa de desastres se ha mantenido más o menos estable, más en algunos casos ha descendido un poco. Sin embargo, ojo, para la región de América Latina y el Caribe, estas siguen todavía en crecimiento. Entonces, esto como antecedentes, y simplemente mencionarles que esta iniciativa de trabajar con el sector privado surge ya desde el año 2011, que es cuando se inició a trabajar con un grupo de empresas que actuaron como líderes en esta temática, asesorando a nuestra máxima autoridad de la oficina nuestra, la señora Margareta Wallström, sobre cuál debería ser el abordaje de este tema con el sector privado, y poco a poco se fue creando una alianza con el sector privado en la que participan empresas, muchas de ellas multinacionales de alcance global, que pues fueron asumiendo compromisos y estableciendo, digamos así, una agenda del sector privado para tratar este tema y promocionarlo dentro del sector privado. Y eso ha seguido evolucionando, digámoslo así, hasta la fecha actual, en la que ya en la conferencia mundial se hizo un manifiesto expreso compromiso del sector privado a través de 5 visiones para contribuir a la reducción de riesgo de desastres. Vamos a ver un poco más adelante en detalle esto. Y la creación de Arise, la iniciativa de las que le hablé, haciendo una combinación de 2 líneas que se estaban desarrollando bajo el marco de este trabajo con el sector privado. Una era la propia alianza con el sector privado y otra era una iniciativa que empezó a ser trabajada por un grupo de empresas y instituciones también del sector académico que se fijaron unas líneas de trabajo en varios sectores. Por ejemplo, acá está presente Juan Pablo Sarmiento de la Universidad Internacional de Florida, que estaba manejando justamente el tema dentro de este grupo, RISE, de cómo insertar los temas de gestión de riesgo de desastres dentro del sector académico para que sean parte de los currículums de las diferentes carreras universitarias. Y tenía pues varios otros temas. Entonces ahora lo que se ha hecho es, si quieren ustedes, fusionar estos 2 grupos para tener una iniciativa más robusta y con financiamiento del propio sector privado para acciones del sector privado en la reducción de riesgo de desastres. Eso es lo que ahora estamos tratando de fortalecer y consolidar. Y entonces en el 2015 también es muy importante que además de estas visiones y estos compromisos voluntarios del sector privado para la reducción de riesgo de desastres, se establecen también ya una serie de lineamientos puntuales de lo que se sugiere que el sector privado debe hacer y lo que el sector privado en alianza con los gobiernos debe hacer para contribuir a la reducción del riesgo de desastres. Entonces ahí tenemos un breve resumen de lo que el marco de Sendai establece para esta alianza público-privada y para esta gestión del sector privado, que explica claramente el rol importante del sector privado en esta temática, señala la falta de regulación e incentivos para que se promuevan, se promocionan y se fomenten las inversiones del sector privado en reducción de riesgo de desastres, lo cual se convierte también en un problema subyacente del riesgo, porque en tanto y en cuanto las empresas privadas realicen inversiones que no estén sensibles al riesgo, pues van de alguna manera contribuyendo a generar más riesgo. Y la idea es pues justamente todo lo contrario. La prioridad 3 del marco de Sendai también por otra parte manifiesta claramente que las inversiones públicas y privadas a través de medidas estructurales y no estructurales son esenciales para mejorar la resiliencia
y el bienestar económico, social y cultural de las personas, comunidades, países y sus activos, así como el medio ambiente también. En este sentido hay empresas como Cemex y varias otras que tienen ya un robusto sistema y esquema de trabajo en gestión de riesgos. Yo también tenía una pregunta para Erika que espero poder hacer luego, sobre cómo están usando este grupo de inteligencia para trabajar la evaluación del riesgo, que justamente apunta a lo que dice esta prioridad 3 del marco de Sendai. Y también en el párrafo 31 del marco de Sendai hay una referencia clara a la promoción de la colaboración entre actores públicos y privados para mejorar la resiliencia de las empresas, y digo yo también, y de los propios estados para la reducción de desastres. Y entonces, ya discutiendo un poco sobre la implementación del marco de Sendai, esta Alianza para la Inversión Sensible al Riesgo de Desastres, ARISE, está alineada con el resultado esperado y el objetivo del marco de Sendai, que ya los presentó también Ángela. Será el vehículo que permita al sector privado cumplir con las expectativas que fueron presentadas en el marco de Sendai y también facilitar una mayor coherencia y compromiso de nuestra oficina con el sector privado, así como también expandir la participación y el número de empresas que participan en esta iniciativa. Ojalá que en esta reunión, por ejemplo, podemos ya anunciar, y está acá Susana Fuentes de Chile. ¿Dónde está Susana? Por acá estaba Susana. Podemos anunciar que ahora, por ejemplo, estamos discutiendo con Telefónica de Chile para que se sume a la alianza del sector privado en estos temas, y esperamos que así como Telefónica haya muchas empresas más que sigan participando activamente con las que ya lo han venido haciendo y liderando este tema desde hace algunos años. Por otra parte, se pretende también que esta iniciativa ARISE proporcione un mecanismo robusto y eficaz para permitir que el sector privado pueda implementar proyectos tangibles e iniciativas que produzcan resultados que son críticos para lograr las metas y objetivos que se ha trazado el marco de Sendai. Por ejemplo, en términos de pérdidas económicas con respecto al Producto Interno Bruto y su disminución, no podemos lograrlo si es que no contamos con el aporte y la participación activa del sector privado, y en cada una de ellas en mayor o menor grado. Y entonces ARISE tiene obviamente una misión, ahí ven ustedes la misión de ARISE, y tiene también pues la intención de alinear sus acciones con las 7 metas globales y las 4 prioridades de acción del marco de Sendai. Y por otra parte, también les había hablado yo de las 5 visiones que presentó este grupo del sector privado en la conferencia de Sendai, que están ahí plasmadas en esa transparencia y que tienen que ver con, primero, impulsar alianzas público-privadas, y esta reunión justamente se trata de eso. Segundo, buscar la resiliencia en el medio ambiente, creado o construido, orientado por un sector público que eleva los estándares y que facilita al sector privado poder trabajar hacia prácticas óptimas en esta área. Tercero, que las decisiones financieras públicas y privadas sean sensibles al riesgo. Habíamos visto esto también, Ángela hablaba, lo que yo digo es tratar de que en el propio ADN del desarrollo sostenible ya los temas de gestión de riesgo estén debidamente incorporados. Entonces hagámonos esa idea, ¿no? El ADN creo que es una buena símil para poder entender este cambio paradigmático. Cuarto, que haya una población sensible a la resiliencia y un sector privado también sensible a este tema, que se esfuerzan conjuntamente para construcción de sociedades resilientes. Y quinto, la identificación de riesgos y su visibilización y gestión como una práctica estándar en los negocios. Y obviamente hay varios temas importantes, pero me queda un minuto, así es que voy a ser muy breve, porque también me interesa mucho, y esto van a poder verlo ustedes luego porque va a ser parte de la información que van a tener como resumen de este taller, de esta reunión, pero importante que además de estos temas conozcamos que ya existen una serie de progresos del sector privado que se pueden demostrar y que se pueden replicar, y ejemplos como los que ha presentado Cemex acá, por ejemplo, existen también a nivel de otros continentes y otras empresas que han estado trabajando muy activamente
en la promoción de la gestión de riesgo de desastres como una prioridad en el sector empresarial, por ejemplo, PricewaterhouseCoopers en los temas de gestión interna del riesgo al interior de las empresas, las grandes empresas reaseguradoras con el tema de la transferencia del riesgo, IBM y AECOM en el desarrollo de herramientas que mencionaba yo, disponibles para los gobiernos locales para evaluar su situación frente al riesgo y muchas otras más. Y finalmente mencionarles quiénes son en este momento parte de este grupo impulsor de Arise en las Américas. Pueden ver abajo que ya he anotado yo, inclusive agregando a Telefónica de Chile, que está en proceso de pues formar parte de este grupo y que esperamos que se vaya tanto a nivel regional como a nivel de cada uno de los países para, siguiendo el ejemplo que había anotado yo de Colombia, poder tener un capítulo nacional de alianzas con el sector privado para impulsar la reducción de riesgo de desastres. Así es que creo que esto nos da también materia para discusión en las próximas sesiones y con esto yo culminaría mi intervención dentro del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo, por ser tan preciso en su tiempo. Hago un llamado a doña Wendy Q por si acaso se encuentra por acá. Ya llegó. Sigue doña Wendy Q, ella es jefa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA de Panamá. El micrófono es suyo, Wendy. Tengo un PowerPoint también. ¿Me puede pasar la...? No. Voy a clicar. Esto. Okay. Gracias. No sé si llegan a poner la presentación. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, gracias. Primero quiero agradecer los... No se oye, Wendy. ¿No? ¿Aló? ¿Aquí? Sí, más cerca. Más cerca. Quiero agradecer a las organizaciones que han organizado este evento, especialmente la CELA, y su interés y su apoyo para el proceso de MIA. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son los compromisos de la MIA. Pero yo lo que quería hacer es solamente subrayar las consecuencias humanitarias en esta región, también el papel de OCHA en coordinación y también en prioridad número 4 sobre la preparación para la respuesta, y también introducir algunos puntos de entrada para estas alianzas de sector privado y público. Y después voy a pasar en inglés. Espero que ustedes me siguen. The role of OCHA, as many of you know, OCHA was created by the General Assembly more than 20 years ago to improve the coordination during humanitarian response. We contribute to principled, effective, and timely humanitarian response through working in these 5 areas of coordination, advocacy, policy, information management, and humanitarian financing. We aspire to a world where people are better to withstand shocks, governments are aware of the risks, are well prepared, and are able to respond to disasters quickly and effectively. And if needed, international assistance is also provided in a coordinated way that supports national objectives. Our mandate is not only in the immediate aftermath of a disaster to coordinate international response, it is also to ensure that the rights of people in need are respected, that we're also promoting preparedness and prevention before a disaster, and obviously to facilitate sustainable solutions. Just an overview of the humanitarian needs in the region. As you've heard in other presentations, Latin America and Caribbean is the second most affected region by natural disasters in the world. And what we're seeing, unfortunately, is that the frequency and intensity of recurring disasters, such as floods and droughts, are starting to overwhelm national and community capacities. What we're worried about is the recurring floods, storms, and hurricanes will also erode the resilience of these communities. What we're seeing as of September 2015, 6.5 million people across Latin America affected by disasters.
And one of the complicating factors is the increased urbanization in Latin America. We say that there's 80% of the population in cities. That obviously creates complex challenges for humanitarian response in urban areas. There is the issue of increased violence in some urban centers, which might hamper access by humanitarian actors. And obviously in some of the more industrialized areas, we also have an increased risk of environmental emergencies with the presence of potential hazardous and noxious substances. I don't know if you saw the recent article in The Economist about this year's El Nino. What they said is that the focus of the debate of this year's El Nino is not whether it will hit, but when it will do so and with what force. So we're looking at an El Nino phenomenon that's going to be as strong, if not stronger, than that occurred in 97, 98, which was the last time it inflicted widespread damage in Latin America. We know that governments in the region are already acting on this and putting in place contingency plans, but given there's little we can do now in the short term with the imminent impacts, much of the focus now is around disaster response. How do we prepare for these disasters? The current drought in the Corredor Seco in Central America is one of the most severe, and also it's compounded by the fact that we had drought last year. What we're seeing right now is 3.5 million people affected across the Corredor Seco, of which we estimate 2 million are in need of humanitarian assistance. And this assistance includes not only food and agricultural inputs, but also healthcare, nutrition support, recovery of livelihoods, and others. What it highlights for us is the vulnerability of subsistence farmers, laborers, and low-income families, and who are very dependent on rainfall as they do not have improved agricultural techniques. The rainfall in the region, also we're seeing some effects of El Nino in Paraguay. Last May and June, rainfall was 3 times higher than average. We had some floods. Uruguay has also been hit by heavy rains and flooding. And up to now, in 2015, Bolivia, Chile, Paraguay, and Peru all had floods, and we mobilized more than $1.7 million in international humanitarian assistance. Despite predictions that El Nino this year would actually have a dampening effect on hurricanes in the Caribbean, what we've seen so far obviously are 2 very strong tropical storm systems and the devastating effect that this has on small island states. In Dominica, damage caused by the tropical storm Erika amounted to half of that country's GDP. And we can't ignore the issue of the violence, displacement, and migration in the region, which also contributes to the vulnerability of the population. What we're seeing is that all of these factors are interrelated: poverty, inequality, corruption, social conflicts, drug trafficking, and violence. And as humanitarians, what we say is the consequences of this are humanitarian. There are needs that are generated by this violence and the displacement of population. We already heard quite extensively about what is the Marco de Sendai and what are the compromisos. For OCHA, we obviously focus on la Prioridad 4, looking at apoyando el área prioritaria en el enfoque de gestión de riesgo. Estamos más bien preocupada que tenemos consultaciones con las comunidades afectadas, especialmente las mujeres y niños, que ellos abordan los riesgos y necesidades a través de acciones en conjunto entre las comunidades humanitarias y el del desarrollo. También vamos a apoyar la capacidad de respuesta del gobierno nacional. Vamos a proporcionar apoyo técnico para la respuesta a los desastres, y eso debe ser una prioridad para todos donde hay brechas. Y vamos a facilitar los enlaces entre el Marco de Sendai y, claro, el Cumbre Humanitaria Mundial, cuyo consulta global es la próxima semana en Ginebra. Como organización, hemos comprometido de apoyar a los miembros de Estados en algunas acciones abajo del Prioridad 4. Vamos a desarrollar las políticas de promoción. What we're looking at is understanding that humanitarians
work is also supporting disaster risk reduction and resilience building, that we should not just be seen as responding to emergencies, but doing so with resilience building and planting seeds in the immediate aftermath of an emergency up front can lead to preventing further crises and facilitating and hastening early recovery. The World Humanitarian Summit, I think it was introduced in some of the earlier presentations. You'll see that some of the emerging outcomes also focus on the need for better risk management. In this region, we had a consultation last May in Guatemala, which resulted in, at the same time of the meeting of the MIA and the Declaración de Guatemala, where I'll just recall one of the statements in that declaración, que la reducción de vulnerabilidades y gestión de riesgos deben buscar el fortalecimiento de las comunidades a través del desarrollo de sus capacidades para hacerlas más resilientes, así como asegurar que la respuesta humanitaria está alineada a los esfuerzos de desarrollo a largo plazo para reducir los niveles de riesgo a través de una comprensión más amplia de las causas profundas de las vulnerabilidades. What we've seen emerging from some of the consultations now are some ideas that will be discussed next week in Geneva. But some ideas, for example, as a result of the thematic consultations, was that countries should forge preparedness agreements with the international community to increase the predictability of crisis management through investing in national risk reduction and response capacities that can handle needs up to specified thresholds, beyond these thresholds, international assistance would be guaranteed to be triggered. We'll create another recommendation was to create national and global urban alliances of municipal authorities to share expertise and attract investments that safeguard and develop critical infrastructure to reduce risks, and establish urban-specific systems for efficient crisis response that minimizes impact and hastens recovery. And finally, there was also the recommendation for developing new partnerships, including by building pre-crisis agreements with the private sector and scaling up civil contingency expertise for domestic, regional, and international deployment, with a particular focus of regional cooperation. And I just wanted to end, as my time is up, on this slide, which just highlights that there are some principles governing private sector engagement in humanitarian response. These were developed with the World Economic Forum, and it underlines some of the humanitarian principles in which we operate, which is a little bit different than engaging in some of the development actions and maybe some of the longer-term risk reduction actions. And I'll finish with a quote from Ban Ki-moon on what the objective of the Cumbre Mundial Humanitaria, lo que es planificado para el año próximo en mayo. ¿Está bien? Gracias. Muchísimas gracias, Wendy, por la exposición. Y seguimos, por efectos del tiempo, con la presentación de don Juan Pablo Sarmiento, quien el micrófono es suyo, don Juan Pablo. Muchas gracias. Vamos a tratar de salvar un poco del tiempo que tenemos, y aprovechando que algunos de los antecesores presentaron ya gran parte de esta información, nos vamos a concretar en algunos aspectos que considero son importantes en este proceso de mirar este cambio de paradigma. Ya hemos hablado de todos los aportes que hubo con el marco de Hyogo, con toda la contribución a generar una visión en donde se logró modificar ese hecho de que la responsabilidad única estaba en los estados, estaba en los gobiernos, y cómo esta visión de que la comunidad, la sociedad básicamente reclamaba una serie de acciones y básicamente se daba un paso atrás en lo que era el tema de la construcción del riesgo. Entonces yo creo que este cambio es uno de los cambios más importantes y que no podemos dejar de lado la contribución que tuvo este marco de Hyogo. Fue un marco que permitió generar una difusión, generar una conciencia, hacer una sensibilización, buscar toda una serie de aspectos que eran fundamentales, y era buscar esos actores que estaban involucrados.
Obviamente, después de 10 años era claro que se necesitaba más que una sensibilización, más que hablar del tema. Y yo creo que ahí es donde comenzamos a ver estos aspectos que ya los explicaron en estos datos generales sobre qué pasó durante estos 10 años, y quedó claro entonces que el tema ya no era simplemente un tema de sensibilización, un tema de incluir en el vocabulario una serie de términos, sino que se necesitaba acciones. Y precisamente estas acciones que mostraron un gran beneficio, ya se ve en Sendai como estas acciones ya tienen que trascender el hecho de proyectos piloto y de experiencias interesantes y de cómo aprender entonces de las lecciones que hemos ya obtenido y cómo generalizar estos aspectos. Porque ya tenemos que trascender el hecho de que esto es de un grupo específico que trabaja en el tema de riesgos y que esto más bien es una responsabilidad de la sociedad integralmente y de específicamente el papel que tiene el sector privado en estos temas. Entonces yo creo que este tema de mirarlo ya no solamente desde la perspectiva de riesgos y desastres, sino mirarlo desde el punto de vista de alcance económico, de alcances ambientales, de alcances desde el punto de vista social, cultural, etcétera, es la forma de verlo desde un punto de vista ya de desarrollo integral. Estos cambios definitivamente entran en los temas subyacentes del riesgo, y ya hemos hablado y nos han comentado, pero hay veces cuesta trabajo saber exactamente de qué diablos están hablando. Entonces, cuando comenzamos a hablar de aspectos que ya van más claros, como por qué tenemos una población todavía expuesta y por qué aumentamos esta exposición a esas amenazas socionaturales que hay. Cuando hablamos de por qué esa fragilidad tan grande de la sociedad y por qué cada vez se van limitando más ese pequeño colchón de protección social que brindamos, por qué cada vez más vemos reducidos nuestros recursos naturales, por qué cada vez más vemos más ese marco, digamos, social en el cual estamos actuando, lo vemos con un pequeño colchón que no tiene esa capacidad de amortiguar como antes, y entonces comenzamos a hablar de esa resiliencia. Por eso, cuando comenzamos a detallar estos aspectos, es que vemos dónde es que hay que actuar, y definitivamente tenemos que actuar en conjunto para poder hablarlo. Y es ahí cuando se habla de la corresponsabilidad. Yo creo que ese es el aporte fundamental de lo que tenemos, ya lo hemos hablado, pero hay que reenfatizar el aspecto de la corresponsabilidad, no solamente en la gestión del riesgo, sino en limitar la construcción del riesgo. Es que no podemos continuar por un lado tratando de responder y cómo tapamos los goles, sino que tenemos que intervenir en la construcción que estamos haciendo del riesgo. Por eso, al hablar de las 4 prioridades que se hablan, ustedes ven claramente que están aquí estos componentes que no vamos a repetir, pero que son aspectos fundamentales del trabajo y que nos llevan entonces a mirar cuál es el papel entonces de las instituciones académicas. Y entonces cuando hablamos de los famosos 4 elementos que son clásicos del tema de enseñanza, investigación, extensión, asesoría dentro de los programas académicos, comenzamos a ver que esto no simplemente es repetir de nuevo el tema de qué es gestión de riesgos, sino comenzar a cambiar y cuál es el papel de cada disciplina en el tema del manejo de riesgos, en el tema de la gestión de riesgos, pero también cómo hacemos que cada disciplina ayude a no continuar construyendo riesgo. Desde temas de educación, temas de ingeniería, temas desde el punto de vista, por ejemplo, de ciencias sociales, desde el punto de vista de ciencias de la salud, y podríamos seguir mirando cuál es el papel, cuál es el rol, cuál es la contribución, de tal manera que cuando hablamos de la construcción de país, cuando hablamos de la construcción de ciudadanía, cuando estamos hablando específicamente de temáticas complejas como cuáles, como pobreza, cuando estamos hablando de temas que son de alta complejidad como justicia social, cuando estamos hablando de temas críticos como por ejemplo clima, cuando estamos hablando de aspectos de migración, seguridad, etcétera. Todos estos son temáticas que no son de una disciplina, son temáticas conjuntas y todas están contribuyendo
a esos factores subyacentes del riesgo. Entonces, es fundamental que nosotros veamos a las universidades actuando en estos aspectos. Pero no solamente quedarnos en esto. Y aquí hay un mensaje interesante para quienes estamos en este momento en la academia, para ver cómo estamos realmente actuando en este tema de la construcción y en este tema específico de exposición, para poder comprender mejor cuáles son esos elementos que nos están ayudando a nosotros a no solamente comprender, sino a intervenir en estos factores que culminan en un tema de exposición. Y aquí entran, por ejemplo, las escuelas de negocios y todas las que están en este momento participando en aspectos financieros, etcétera, para mirar por qué razón estamos viendo un aumento de la exposición del sector privado al tema de amenazas socionaturales. ¿Por qué se está dando esto? Si es por ignorancia, si es por un riesgo calculado, si es por un tema de ganancia de corto plazo, pero ahí el sector académico y el sector privado tienen mucho que analizar para ver qué es lo que está pasando en el comportamiento de sectores como el de turismo, como el de la construcción, en donde vemos que hay un aspecto y un papel fundamental en comprender esos factores y en poder jugar y compensar estos elementos de ganancia de corto plazo y de largo plazo. También mirar que el sector privado y cómo analiza entonces con la academia estos aspectos que tienen que ver con esa dependencia que tiene en la infraestructura y el equipamiento urbano. Es que muchas veces vemos que el sector privado se ve únicamente como un actor que entra y actúa y sale con un elemento de ganancia, pero que también depende de una serie de aspectos que tienen que ver con la infraestructura básica. Los aspectos que tienen que ver con globalización e interdependencia es uno de los aspectos fundamentales que entran en los aspectos de geopolítica, que entran en aspectos financieros, que entran en aspectos en los cuales hay que jugar y ver cómo se está dando esto, porque ya hemos tenido el caso de ver, por ejemplo, con el 2010, con el terremoto en Japón, ver estas dependencias en donde una pequeña fábrica de chips o una fábrica que producía X elementos en determinado lugar, al no aportar generaban todo un traumatismo en grandes empresas de negocios que estaban totalmente globalizadas. Y obviamente las cadenas de distribución. El tema de riesgos extensivos y riesgos intensivos. Riesgos extensivos en donde son pequeños, repetidos, frecuentes, y quienes más se ven afectados, pequeñas empresas, medianas empresas, que se ven prácticamente afectadas en una forma increíble, y cómo los riesgos intensivos, o sea, aquellos grandes que solo suceden de vez en cuando, son los de motivo de atención de las grandes empresas. Entonces comenzamos a ver que el sector privado tenemos que analizarlo en diferentes ámbitos y cómo en unos y en otros se ve afectado. El otro aspecto, el hecho de que no hay aún un precio por el tema de riesgo. El sector privado aún no ha tenido conciencia sobre que exponer inversiones, exponer una serie de aspectos que tienen que ver con el tema de riesgos, tiene que tener una valoración, de tal manera que quien haga inversiones en zonas de alto riesgo, como nos mencionaba hace un rato Ricardo, tengan la conciencia de que están poniendo entonces en un alto nivel de expectativa, digámoslo así, estas inversiones. Así que no habría por qué extrañarse que estos riesgos sean riesgos no aceptables en un momento dado. El otro aspecto tiene que ver con el tema de transferencia. Y es que el sector privado muchas veces lo hemos visto que busca hacer transferencia de sus riesgos en la propia sociedad, en la propia comunidad, y vemos ahí cómo finalmente son estos grupos los que absorben esas mayores pérdidas del sector privado, en vez de ser al contrario, que sea el sector privado el que con su fortaleza contribuya a la resiliencia de la sociedad. Estos aspectos obviamente nos llevan a unos aspectos que son importantísimos, pero pareciéramos que esto se limita únicamente a los grandes empresarios. Pero aquí es donde estamos entrando precisamente en el tema de RISE y de ahora de ARISE, con todo un engranaje que busca compensar
a los grandes con los pequeños negocios. Y entonces poderlos ver cómo estos pequeños negocios representan más del 80% del empleo de los países en general. Varía un poco, pero esa es una realidad que tenemos. Segundo, que es un grupo que está totalmente rezagado de los beneficios de desarrollo económico de los países, que no accede a crédito, que es caro, que es costoso, que no tiene acceso a seguros. Y entonces vemos que hay unos aspectos que tienen que ver con características específicas de estos grupos que no voy a hablar acá, pero que muestran una fragilidad enorme y una exposición enorme. Entonces, básicamente es que el sector privado no se limite exclusivamente a las grandes empresas, sino que contemple la pequeña y la mediana empresa como un elemento fundamental de su función social. Entonces, la responsabilidad social no solamente se limita a cómo actuar sobre sus empleados y sobre su entorno, sino cómo contribuye valor a través de una función que beneficie extensamente a la sociedad y que, en últimas, queremos tocar este último aspecto antes de irme, y es un aspecto que estamos trabajando ahorita con USAID, con la Oficina de Desastres en el Extranjero, y tiene que ver con el tema de informalidad. Y uno de los aspectos que estamos trabajando en el tema de informalidad se refiere al pequeño comerciante, al pequeño empresario dentro de la informalidad, que ni siquiera accede a los beneficios de la pequeña y mediana empresa que tenemos a nivel del país. Y quiero señalar una empresa, una compañía que se llama Fenalco, con la cual estamos haciendo un gran esfuerzo en Colombia para hacer una experimentación de cómo trabajar con el sector informal en el tema de continuidad de negocio. Se está haciendo en la ciudad de Medellín, en donde tenemos toda clase de conflictos sociales y naturales, y que estamos buscando entonces que estos aspectos de exposición, fragilidad, marginalidad y muy especialmente invisibilidad. Nadie habla del sector informal. Nos concentramos básicamente en lo que está en la formalidad y resulta que ya tenemos una informalidad que avanza más del 50% en nuestros países. Por eso queríamos decir esto, que estamos trabajando ahorita desde el punto de vista de la universidad en cómo trabajar en esto con otras universidades y cómo involucrar este tema de tal manera que sea una visión de sector privado mucho más integral y no solamente reducida a quienes tienen capacidad de hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Juan Pablo Sarmiento, quien es de la Universidad Internacional de la Florida, de los Estados Unidos de América. Continuamos con don Juan Carlos Sánchez, coordinador del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, CLARES, Universidad Anáhuac de México. El micrófono es suyo. Buenas tardes a todos. Trataré de ser breve. Voy a presentar prácticamente un estudio mismo que tuve la oportunidad de presentar en Sendai. Allá fueron 3 minutos, aquí me dan 10, así que tendré un poquito más de tiempo. Y posteriormente, si da tiempo y si no, ahí lo dejamos, lo que es cómo lo estamos haciendo desde la universidad. Yo colaboro directamente en la Universidad Anáhuac en México, es una universidad privada en este caso, y nos hemos vinculado la universidad por el tema de su misión, voy a decir, es una universidad católica, y desde el principio de su misión, que hablamos de liderazgo de acción social, precisamente en el 86, después del terremoto, 85, perdón, en el terremoto, fue la principal universidad, y no por hacer preponderancia a la universidad misma, sino que fue un hecho de que los alumnos se vincularon y fueron quienes apoyaron a la sociedad. Y a nivel nacional fue la universidad, y en este caso el polo, que distribuyó la mayor ayuda humanitaria. Entonces, desde ahí nació una vocación directa en apoyar a las comunidades, en este caso, afectadas por un desastre, en este caso ya de origen natural. Prácticamente el estudio que les voy a presentar fue un estudio que desarrollamos en conjunto con el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el área de Protección Civil, y tuvo un impacto de carácter internacional. Y vamos a ver rápidamente algunos puntos importantes de lo que hoy se ha hablado durante la mañana y ahorita, muy claramente quiénes son esos actores y cómo pueden participar. Algo de la experiencia que yo tengo ya en estos temas, prácticamente más de
15 años que he estado involucrado, algo que he observado es que la iniciativa privada sí quiere participar. Lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque su vocación no es atender desastres naturales como tal. Su vocación es pues, el desarrollo económico, ¿no? Entonces, obviamente, si yo tengo una fábrica que hace ropa, pues yo quiero restablecer mi fábrica. Pero si tú me dices a mí cómo involucrarme y cómo ser resiliente y cómo hacerlo, sí lo hace. Y entonces vamos a ver prácticamente algunos datos duros. Tengo las láminas, unas están en español, otras en inglés, un poco porque lo presenté en Sendai. Este fue el objetivo de determinar los factores que promueven la gestión de las alianzas en caso de un desastre de origen natural entre todos los sectores. Si se dan cuenta, está organizaciones de la sociedad civil, sector privado, sector gobierno y el sector académico también, ¿no? Bien, avanzamos, ¿no avanza? Bien, ahí están las 5 variables que estudiamos, prácticamente que yo esperaría que ustedes a partir de ahora que conozcan un poquito de esto, que es de lo que se ha estado hablando. Hablamos de 5 grandes variables que fue prácticamente el tema de gestión, management. Ahí dice un poco la explicación a qué nos referimos prácticamente con el tema particular que buscábamos de gestión. El tema de la colaboración, ese es un gran tema y ahorita escuchando al anterior colega, prácticamente él nos decía esta parte de la corresponsabilidad y el tema de la colaboración es eso. Algo que he aprendido en este tema de las alianzas últimamente, porque es un tema que estudio continuamente, que prácticamente todos hablamos más de cooperación más que de colaboración y lo voy a explicar de esta manera. La cooperación, si queremos decirlo así, entre amigos, yo los invito a cenar a mi casa, prácticamente si alguien trae el postre ya hecho, la cena está lista y todos traen algo, es cooperar. Pero si hablamos de que todos traen los ingredientes y los hacemos en casa y convivimos juntos, eso es colaborar. Es completamente diferente. Entonces, prácticamente si tú me dices que ponga una botella de agua, pues estoy cooperando. Y el tema de la colaboración nos lleva más a un proceso de mayor responsabilidad, que es a mi juicio un poco más la corresponsabilidad. También tuvimos todo este tema de liderazgo y ojo, el tema del liderazgo cuando se les pregunta a los empresarios qué es lo que tú te gustaría hacer, prácticamente todos quieren ser consejeros u obviamente asumir un tema de liderazgo asumido en un consejo y o en un tema que no le lleve más allá de responsabilidades. Pero aquí lo que les preguntamos es, ok, tú quieres hacer esto, pero también dime de qué te responsabilizas. Y el liderazgo en sí mismo no es solamente un proceso de dirección o dirigir. En realidad el liderazgo es un proceso de responsabilidad. Y es ahí cuando no todos quieren asumir responsabilidades, por lo tanto no podemos asumir que son líderes. En pocas palabras, ¿no? Entonces empezamos a preguntar esto y es cuando los empresarios obviamente pocos empiezan a alzar la mano de qué sí se van a responsabilizar y es ahí donde tenemos que enseñarles el cómo, ¿no? Posteriormente, no alcanzo a ver aquí el otro, fue todo el tema de cómo van ¿cómo se llama? De innovación social y en el tema de innovación social lo que buscábamos es un tema de transparencia y rendición de cuentas, porque obviamente los organismos internacionales y gubernamentales dicen que apoyaron mucho, pero la realidad es de que se ve poco, ¿no? Y lo voy a decir con mucho respeto. Yo estuve en Haití prácticamente colaborando hombro con las personas allá, que se les cayó su casa, que perdieron una familia, que les amputaron un brazo, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir un ciudadano, en este caso haitiano, que se le cayó su casa y que cuando tú estás en tu propio país te están apuntando con un arma? Y no eran los haitianos, eran los organismos internacionales con las fuerzas armadas de todo el mundo que llegaban y ellos mismos se estaban, ¿cómo se llama? Cuidando. Yo llegué a Haití, literalmente, yo salí con amigos haitianos y no me pasó nada. Entonces, vean ustedes ese tipo de cosas que les llamo transparencia y rendición de cuentas. No se trata de decir yo hice mucho, sino se trata que realmente la gente a la que le vamos a beneficiar le esté llegando la ayuda, ¿no? Continuamos. Estos son los países que participaron en este estudio. Ahí está Panamá. Tengo en mi poder, bueno, aquí lo tengo, ¿no? Todas las empresas u organismos que nos ofrecieron contestaron el cuestionario vía electrónico como tal. En términos de gestión, algo que pareciera fácil u obvio decirlo es que cuando una empresa, ojo,
tiene programas de responsabilidad social, dado que asume criterios de, y aquí se ha hablado de lo económico, de lo social y de lo ambiental, es mucho más fácil, por tanto, que asuma programas de prevención en temas de reducción del riesgo, porque en principio asume programas de voluntariado corporativo. Y el voluntariado corporativo de entrada lo que va a provocar es este tema de la ciudadanía corporativa, porque lo estamos educando de una u otra forma a que la empresa es corresponsable de las acciones socialmente también, y también ambientalmente y económicamente. Entonces, la empresa, una vez que tiene programas de responsabilidad social, asume mucho más fácil roles de voluntariado y roles en este tema de la gestión del riesgo. Bueno, ahí podemos ver algunas gráficas. Hicimos un comparativo México en este caso con el resto de los países, prácticamente un poco esto, ¿no? También en términos de colaboración, lo que preguntamos obviamente fueron a través de 8 mecanismos, porque la gente puede aportar desde un tema humanitario, y en tema humanitario podemos abrir todavía más si me das agua, medicinas, comida, etcétera. También infraestructura o comités o capital humano. Porque, ojo, aquí hay muchos instrumentos clave importantes que una empresa puede aportar, y es algo que estamos haciendo en México. Por ejemplo, alguien puede ser el director de una empresa y al mismo tiempo puede ir a dirigir un comité. Entonces, eso es una aportación directa de la empresa, que no, alguien está pagando ese sueldo de ese directivo. Pues bueno, es la empresa la que absorbe el costo, en este caso de un concepto de capital humano, ¿no? Ahí podemos ver, obviamente, desde comunicación. Tuvimos prácticamente todo un proceso de comunicación y también todo el tema de programas sociales. Rápidamente, en el tema de liderazgo es lo que yo les decía, cómo se asumen en gremios empresariales, en este caso, y en el tema de responsabilidad, bueno, ahí aparece qué es lo que les gustaría prácticamente hacer. Aquí sí me detengo el minuto que me queda. Prácticamente ahí ven 2 gráficas. La roja corresponde a México y lo que es la gráfica azul corresponde a los países del resto del mundo. Aquí destaco 2 cosas. Se les preguntaba a las empresas con quién te gustaría vincularte un poco más, y las respuestas directas, si se dan cuenta en los países, tanto México como el resto del mundo, aparece claramente que gobierno y sociedad civil como un par. Prácticamente la confianza está entre los 2 sectores. Estos 2 grandes actores, pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, en México siguen universidades, sobresale, y en el resto del mundo no sobresalen las universidades. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere al programa que iniciamos después del huracán Paulina en el 1997, un programa que se llama la UNIRED, que es la red de universidades para la prevención y atención de desastres, que me ha tocado estar colaborando directamente en ella, y eso responde a que hoy día tenemos más de 100 universidades públicas y privadas en México con un programa en el cual participan directamente cuando hay un desastre de origen natural, y siempre participan como un tema humanitario. ¿Por qué? Porque son los alumnos universitarios, en este caso, una fuerza de voluntarios. Ahora imagínense a nivel nacional todo lo que se ha provocado, y obviamente ahí hay una respuesta directa de que las universidades es una forma de participar directamente a través del voluntariado y no solamente con un proceso de investigación como muchas veces nada más se hace, ¿no? Bueno, finalmente podemos ver también, simplemente es, en términos de innovación social, lo que obtuvimos es que apoyo a la sociedad, directamente la sociedad civil, y son, ojo, la sociedad civil y las empresas las que pueden desarrollar mecanismos de resiliencia o programas directamente. ¿Por qué? ¿Por qué no el gobierno? Porque el gobierno propiamente absorbe todo lo que es el proceso de infraestructura, reconstrucción, y es mucho más lento también los recursos, pero es mucho más ágil que organizaciones de la sociedad civil, universidades, participen en estos programas de resiliencia y lo hagan más fácil. Bueno, me queda 0 minutos, 0 segundos, y ahí estaba prácticamente lo que continuaba en este caso, el ejemplo que tenemos del programa Unidos por Ellos. Gracias. Muchas gracias a don Juan Carlos. Y para finalizar, tiene la participación don Luis Carlos Martínez Medina, secretario ejecutivo regional de la Red Universitaria